Sí, doctor. Muy bien. A ver, no, esta nuestra clase es un poco para igualar, como me imagino que ahorita están eh, en los grupos ya asignados, pero anteriormente hemos estado pasando un poco desordenado en diferentes grupos y ahora pues, algunos no habrán visto esta práctica, por eso ahora tenemos que igualar. Eh, ya imagino que la siguiente semana todo estará mucho más regular. Creo que ya se están inscribiendo en los grupos de la doctora Barra y con eso estamos totalmente ya regulares. Evidentemente, si alguien tiene cruces de grupos o algo, ya podríamos ver eso la siguiente semana con base en todo lo que, en todos los alumnos que se registren en sus respectivos grupos. Ya vamos a ver después cómo les ayudamos un poco con los cruces de materias. Bueno, bien. A ver, vamos a ver un poco esa parte didáctica de cómo se hace el extendido periférico del que hemos hablado. Nuestro extendido periférico deberíamos realizarlo. En teoría hemos hablado y hemos dicho, siempre que se pueda el extendido periférico lo realizaremos con sangre directa sacada de la jeringa para evitar distorsiones en la morfología celular. Pero bueno, eso siempre que se pueda. Sin embargo, cuando sequemos con los dispositivos al vacío no se va a poder hacer eso y vamos a tener que sacar una gota de uno de los tubos. ¿Con qué anticoagulante es lo recomendado hacer el trabajo? Chicos, ¿con qué anticoagulante se debe trabajar en hematología? Esta. Exacto. Un EDTA, que es el anticoagulante apropiado, ¿no es cierto? Es el mejor anticoagulante porque evita las distorsiones. Bueno, entonces hacemos nuestro extendido de este modo. ¿Qué vamos a hacer? Una gota, que aproximadamente será unos 7 a 10 microlitros, que algunos lo ponen aquí, luego lo arrastran más a la cabeza y recién extienden, como en este caso. Otros ponemos directamente aquí, arrastramos un poco y extendemos. Entonces, fíjense el movimiento que se hace para el extendido. Hacia atrás, se homogeniza bien y se extiende en un solo paso para evitar burbujas, para evitar peinetas que aparecen en el extendido, en fin, tener un extendido uniforme, en un solo paso. ¿Qué tenemos en el extendido? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Dónde deberíamos hacer la visualización al microscopio cuando hayamos teñido esta placa? ¿En qué porción? El cuerpo. En el centro. En el Entre el cuerpo. cuerpo y la cola, ¿no es cierto? Hemos dicho, esta es la parte del cuerpo, todavía es gruesa, entre el cuerpo y la cola. Aquí es la cola, tampoco vamos a ver aquí. Esta es la porción ya adecuada para hacer la lectura, ¿no? Entre el cuerpo y la cola, aquí. Esta parte de la cabeza realmente no permite visualizar morfología ni nada porque es muy gruesa. Las células se las ve en una sola masa coloreada, no se puede hacer, no se puede diferenciar, ¿está bien? Entonces, esta es la forma de hacer el extendido. A ver, vamos a ver otra vez. La idea es una gota, se arrastra atrás, se homogeniza y se extiende en un solo paso, ¿no? Para evitar, como les digo, artefactos en el extendido como burbujas, para evitar peinetas, es decir, que aparezca estriada la parte final del extendido. De ese modo vamos a tener un buen extendido. ¿Qué hacemos con este extendido? Este extendido debería ser secado al aire, tiene que ser secado al aire, sin forzar el secado. Quiere decir que no lo meto a estufas, no le pongo fuego para acelerar el secado, porque no lo va a distorsionar la morfología. Las células, sobre todo los eritrocitos, son muy frágiles y van a aparecer crenados con espículas, en fin, no hagan eso siempre a temperatura ambiente y en condiciones ambientales. La tinción que vamos a usar es una tinción combinada entre Grunwald y una tinción de Hiemsal, por eso se llama combinada, pero no mezclada. Quiere decir que combinamos las dos tinciones en procedimiento, pero no mezclamos los dos colorantes en uno solo. La coloración de Grunwald, en términos generales,
¿qué estructuras van a teñir? Van a teñir las estructuras que tienen afinidad por colorantes ácidos. Y la tinción de Giemsa va a teñir estructuras celulares que tienen afinidad por colorantes básicos. Recuerden que el proceso de disociación del MyGrunwald favorece la formación de eosina. Recuerden que entre otros elementos, el MyGrunwald tiene eocianato de azul de metileno. Y cuando se disocia, favorece la formación de eosina. Por lo tanto, hay una tinción con mayor preferencia por la acidez. Y en el Giemsa sucede, bueno, técnicamente al revés, en el sentido de que la disociación favorece la formación de azul de metileno y además que el Giemsa lleva otro colorante que se llama Azur 2, que es un colorante también básico. Ahora, pues cuando se combinan los dos procedimientos técnicos entre la tinción de MyGrunwald y la tinción de Giemsa y se combina esto, vamos a generar una coloración neutra que nos va a permitir colorear también estructuras celulares que tienen afinidad por colorantes neutros. ¿Como quién? Como los neutrófilos, por ejemplo. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una tinción de MyGrunwald-Giemsa? Una tinción de MyGrunwald-Giemsa lo primero va a ser poner nuestras placas en alguna superficie que nos permita colorear libremente. Puede ser, si tenemos dos plaquitas, una caja Petri queda bien. Las dos, la coloración, el extendido debe secar al aire, lo tenemos ahí. Y luego vamos a cubrir el extendido con colorante de MyGrunwald. El colorante de MyGrunwald por lo regular ya viene preparado, no hay que prepararlo. Y cubiertas las placas, de extremo a extremo, lo ideal es todo el extendido cubrir, no solamente la zona de lectura, ¿no? Todo el extendido cubrimos y lo vamos a dejar incubando un tiempo para que tome la coloración. Recuerden que esta primera etapa de tener los 2 minutos con este colorante MyGrunwald es más que todo una etapa de fijación. Quiere decir que el colorante, gracias al metanol que lleva, va a actuar como un fijador. ¿Para qué? Para fijar las células al portaobjeto. De este modo, no se desprendan con los siguientes pasos de la tinción. ¿No es cierto? Luego, como hemos dicho, vamos a incubar 2 minutos. Después de estos 2 minutos hay que hacer un procedimiento para que empiece la coloración como tal, la coloración de MyGrunwald como tal. Algunas técnicas dicen eliminar el colorante, bajamos todo el colorante de la placa y lo vamos a cubrir con MyGrunwald diluido. El mismo MyGrunwald de hace rato que se ha puesto, pues ahora lo diluyen en MyGrunwald en diferentes proporciones dependiendo de la calidad del MyGrunwald. Se lo diluyen y le ponen otra vez colorante diluido. Pero tenemos una forma alternativa que es la que yo trabajo y sale muy bien, es no volcar el colorante de MyGrunwald y encima de eso añadirle 12 a 14 gotas de agua destilada de buena calidad, homogenizar y con eso tienes el mismo proceso, el mismo efecto. El efecto que queremos es que el agua favorezca la disociación del MyGrunwald. En cualquiera de las dos situaciones se va a disociar el MyGrunwald, ya sea añadiendo colorante diluido, porque si está diluido es con agua, ¿no es cierto? Entonces se va a favorecer la disociación del MyGrunwald. La otra opción, que es la que yo les planteo, es dejar el colorante de MyGrunwald en el portaobjeto y añadirle 12 a 14 gotas de agua destilada. También estoy consiguiendo el mismo procedimiento, estoy consiguiendo el mismo efecto, es decir, disociar el MyGrunwald para que quede libre la eosina y comenzar la tinción per se, es decir, comenzar la tinción de una vez, ¿no? La vamos a comenzar a partir del momento en el cual el MyGrunwald se lo combina con agua. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? A ver. Doctor, hay que dejar algún tiempo con el Sí, colorante junto con las gotas de agua, o sea, cuando eso. se dé la diluida.
Muy bien, ahí viene, ¿no? Viene la siguiente etapa. La siguiente etapa, cuando hemos dicho ya, vamos a poner estas gotas de agua destilada, vamos a homogenizar para que se mezclen agua y colorante. Y los vamos a dejar por 4 minutos. Ellos, en esta técnica, como han puesto colorante diluido, lo dejan 1 minuto nada más. ¿Sí? Lo dejan 1 minuto nada más. Saben que haciendo así, no toman los colores que normalmente yo estoy acostumbrado a ver para mis tinciones. No me gusta, porque no me sale como, eh, no me sale como usualmente estoy acostumbrado. Yo agarro, pongo el My Grunwald, pongo las gotas encima después de los 2 minutos, homogenizo e incubo 4 minutos. Aquí con el diluido le ponen 1 minuto. Bueno, fíjense lo que hace. Están vaciando el colorante. Lo que han dicho, lo vamos a vaciar, lo van a escurrir y le van a poner el My Grunwald diluido. ¿Okay? Lo van a incubar solamente 1 minuto. Fíjense que incluso lo están lavando con el mismo My Grunwald, ¿no? Pero bueno, lo van a dejar ahí con el colorante, van a poner 1 minuto y después de ese minuto, que para nosotros hubiéramos hecho en la práctica, hubiéramos puesto encima de eso las 14 gotas, 12 a 14 gotas de agua destilada y lo hubiéramos dejado 4 minutos. Bueno, luego de esos 4 minutos para nosotros, 1 minuto para este video, se va a utilizar, bueno, se va a lavar desde luego, siempre hay que quitarle los excesos de colorante que queden, se va a lavar y después de lavar se le va a añadir el Giemsa. El Giemsa sí viene normalmente en forma concentrada, el Giemsa hay que diluirlo y se diluye a razón, como les he dicho en teoría, se diluye a razón de 1 gota del colorante por 1 ml de agua destilada de buena calidad. Entonces, esa es la forma de preparar el colorante de Giemsa para añadir aquí a nuestros extendidos. Esto es lo que nos ayuda el colorante My Grunwald en la primera etapa, que no se desprenda, porque si hiciéramos esto de echarle agua sin haber hecho un proceso de fijación previo, con el ponerle agua para lavar se hubiera desprendido todo el extendido, ¿ya? Entonces esa es la parte importante del primer paso del My Grunwald. Bueno, entonces ahora se le va a empezar a cubrir con el Giemsa, que debería estar preparado, y ese Giemsa se va a cubrir en las placas de igual modo, de un lado a otro, completamente, y se va a incubar durante 20, bueno, dependiendo de la calidad del colorante, entre 15 y 20 minutos, ¿ya? Entre 15 y 20 minutos. Y además, a veces dependiendo del grosor del extendido. Por ejemplo, para médulas óseas, cuando se hace la coloración para médulas óseas, se debe esperar un poco más, 25 minutos más o menos. Pero si, por ejemplo, tenemos extendido de un paciente con una hemoglobina muy baja, un hematocrito muy bajo, a veces 15 minutos es suficiente. Eso uno lo va adaptando a partir del proceso de tinción. Bueno, entonces, ¿qué hacemos después de esto? Otra vez, eliminar el colorante en exceso de este Giemsa para que no nos genere artefactos tintoriales en la tinción y nos vaya a complicar la visualización y qué sé yo. Entonces, devuelve el colorante, se lo lava para quitar excesos y se lo deja secar al aire, ¿cierto? Se lo deja secar al aire para luego ver al microscopio. ¿Ok? Ahí tenemos. Muy bien. A ver, con esto de la tinción, ¿tenemos alguna duda? Pregunta, chicos, ¿tenemos alguna duda con lo de la tinción? No. Bueno. Esto ya después dejamos secar y vemos al microscopio. ¿Qué hacemos para la visualización al microscopio? En la visualización al microscopio, bueno, como esta es una gráfica, tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola. Esta es la zona en la cual deberíamos hacer la lectura, ¿no es cierto? Esa es la zona en la que debemos hacer la lectura.
Perdón. Cuando hacemos la lectura podemos utilizar cualquier estrategia, o en un zigzag horizontal, así, o en un zigzag vertical, como lo vemos acá. Depende depende del operador, no es necesario hacer todos igual, depende del operador. ¿Cómo debemos observar? ¿Qué debemos hacer? Poner la placa y ver directamente con inmersión no es la mejor idea. Lo que hay que hacer es poner la placa al microscopio y enfocar primero con el lente de menor aumento, con el lente de 10x. ¿Para qué? Para hacer una apreciación global de la tinción, para ver si no se han teñido de manera desigual las zonas del extendido, para que otras zonas no tengan mayor coloración ácida, otras zonas mayor coloración básica, en fin. Lo que queremos ver con el lente de 10 es de que nuestra tinción realmente es homogénea, ¿no? Y bueno, podemos ver además con el lente de 10 algunas situaciones que suceden en patologías, como lo que se llama formación Rolock. La formación Rolock son las pilas de monedas. Todo esto vamos a ver en nuestra clase de citología que vamos a tener en diapositivas con mayor claridad y todo esto, ¿ya? Pero esa es una idea de tener el aumento de 10 para poder hacer una apreciación de esto. Bueno, a ver. Luego vamos a enfocar con el lente 40. En el lente 40 podemos observar presencia de células nucleadas rojas, por ejemplo, eritroblastos. Podemos bueno, me dirán, igual puedo apreciar con el lente de inmersión, sí, pero recuerden que cuanto menor es el aumento, mayor campo visual abarco, ¿no es cierto? Entonces, por eso, sobre todo cuando piensas que una célula o alguna línea celular está en pequeña cantidad, para no perder la opción de observarla, es bueno tener el lente 40. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón ese paciente, no sé, tuviera 3 eritroblastos por cada 100 leucocitos, tengo más probabilidad de encontrarme con los eritroblastos si veo con el lente de 40 que si viera con el lente de 100. ¿Por qué? Porque el lente de 40 me abarca mayor campo visual, veo desde más arriba. Es lo mismo que, no sé, pues ustedes verán no sé, el Google Maps, cuando ven desde arriba, pueden ver mayor cantidad de casas, ¿no es cierto? Ahí abajo, entonces se van acercando, ven menos casas. Lo mismo sucede aquí. Si vamos a lente de 100, pues voy a ver todas muy bien, muy detalladas, muy bien estructuradas, pero voy a ver menos. Con el lente de 40 puedo encontrar algunas células que estuvieran en baja cantidad, como por ejemplo las células nucleadas, los eritroblastos, por ejemplo, ¿no? Los eritroblastos no deben estar regularmente en sangre periférica, pero en algunas situaciones aparecen. Y luego, claro, el lente de 100, el de inmersión, que me va a permitir hacer todo el diferencial de células y además evaluar la morfología celular para ver si esas células son realmente maduras y además ya están totalmente competentes, ¿no? Bueno. ¿Qué condiciones debería tener esta tinción en el sentido de las capacidades tintoriales? Los eritrocitos deberían ser de un color rosado o salmón. Los núcleos deberíamos verlos de un color azul oscura o violeta intenso, ¿no? Los gránulos citoplasmáticos en los neutrófilos son un rosa pálido, son un color lavanda, lila, pero muy tenues, no son intensamente coloreados. Lo otro es que los gránulos citoplasmáticos de los basófilos sean de color azul oscuro o sean de color negro. Los granos citoplasmáticos en los eosinófilos, por definición, dice que son naranjas. Algunos no le encuentran ese tono a los gránulos de los eosinófilos y dicen, bueno, parece más parduzco que naranja. Pues va a depender un poco de la calidad del colorante y de la tinción. Y obviamente que no deberíamos encontrar colorante precipitado porque eso nos va a complicar la visualización y la diferenciación. Bueno, aquí tenemos algo de lo que se vería al microscopio. Nosotros la siguiente semana, sí, creo que la siguiente semana, vamos a ver ya lo que es morfología celular sanguínea. Entonces vamos a tener unas diapositivas bastante nítidas, nos van a permitir ver detalles. Todo. Ahorita esto está sacado de un microscopio y de ahí imagínense todavía en diapositiva
ha perdido calidad. Pero nos sirve para orientarnos. Miren cómo aquí los eritrocitos están amontonados unos sobre otros. Esto no es lo adecuado para ver. No deberíamos tener estos campos, porque primero no nos permiten diferenciar esto. Por ejemplo, aquí no puedo diferenciar qué será, porque no se ve bien. Y eso sucede cuando estamos en las partes más gruesas de los extendidos. Entonces buscaremos zonas con mayor o mejor visibilidad. Por ejemplo, esto. Ahora ustedes fíjense, los eritrocitos ya están distribuidos uniformemente. Hay un dato interesante, es que, por ejemplo, estos eritrocitos se los ve pálidos al centro, ¿no es cierto? Se los ve pálidos. ¿A esto qué cosa se llama? ¿Qué se llama este fenómeno? ¿Qué se llama cuando los eritrocitos están pálidos? Vamos a aprovechar de hacerles entrar a algunos compañeros que están acá, pero igual tampoco están entrando. ¿Qué se llama cuando los eritrocitos están pálidos? Anemia, doctor. Claro, puede ser una anemia, pero ese fenómeno de ver eritrocitos así pálidos, ¿qué es, Seren? Eso se llama hipocromía, ¿no es cierto? Eso se llama hipocromía. Cuando tenemos cuando tenemos, seguí otra. Cuando tenemos esto, nosotros hablamos de hipocromía. Quiere decir un color, un menor color, ¿no es cierto? Fíjense, nuestros eritrocitos aquí son muy pálidos. Fíjense este eritrocito. Si bien sabemos que el eritrocito es un disco bicóncavo con una zona central achatada que permite el paso de la luz del microscopio, por lo tanto se ve así clara, pero no debía ser tan exagerado. Entonces esto me está dando la impresión de que este eritrocito tiene un bajo contenido de hemoglobina, por lo tanto esta zona central achatada bicóncava es más notoria y este fenómeno se llama hipocromía. Y cuando los eritrocitos son pequeños, ¿qué se llama? A ver qué ha pasado, chicos, nos hemos olvidado de las primeras clases. ¿Qué se llama cuando los eritrocitos son pequeños? Microcitosis. ¿Qué será esta célula? ¿Eh? Ya les digo, tendremos una clase de citología para la siguiente semana, pero algo nos debemos acordar porque hemos debido ver en biología, han visto, y tal vez en inmunología también han visto. ¿Qué será? Es un linfocito, doctor. Muy bien, es un linfocito, exacto. Es un linfocito. Vamos a describirlo exactamente, ya les digo, la siguiente semana con toda su morfología, con todos los datos que tiene y presenta. A ver. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué será esto? Es un neutrófilo, doctor. Muy bien, neutrófilo. Miren, tiene 4 lóbulos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Todos deben estar unidos entre sí por un hilo de cromatina. Aquí se lo nota bien y aquí también. Aquí no se ve bien por la definición, pero me imagino que hay, parece que hay aquí. Pero la clave del neutrófilo es tener ese hilo de cromatina en todas partes, o sea, en todos los lóbulos, porque no es normal, y está relacionado con algunas patologías, que yo encuentre un neutrófilo con 4 segmentos separados, es decir, no estén unidos por un hilo de cromatina, están 1, 2, 3, 4 y totalmente separados, como si fueran núcleos diferentes. Eso no es normal, existen unas patologías que pueden producir eso, los síndromes mielodisplásicos, por ejemplo. Pero en este caso, sí están unidos por un hilo de cromatina. En condiciones normales, esos lóbulos no están sueltos, están unidos. Es un artefacto de tinción, por eso les digo siempre,
tratar de evitar la precipitación de colorante. Ahí teníamos un linfocito, un núcleo único, no es lobulado, muy regular, uniforme, con desproporción núcleo-citoplasmática a favor del núcleo. Quiere decir que el núcleo ocupa gran parte de la célula. Apenas se ve aquí una porción de citoplasma ligeramente basófila. Por eso está en celeste. Recuerden que los linfocitos son células muy activas desde el punto de vista de síntesis en el citoplasma. Y adivinen quién es o qué estructuras son las que dan la basofilia en el citoplasma. Pues todo complejo de síntesis, ¿no? Todo el aparato de síntesis, donde están complejos de Golgi, ribosomas, retículos, todos ellos dan basofilia al citoplasma. Es decir, que cuando un linfocito realiza mayor actividad de síntesis, mayor es la basofilia en el citoplasma. Pues bueno, ya vamos a ir viendo muchas variedades de cómo se presentan los linfocitos en la siguiente clase. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Preguntas. ¿Ahí qué tenemos? Un neutrófilo segmentado, doctor. Muy bien, es un neutrófilo. Es un neutrófilo. Igual, tenemos 1, 2, 3 lóbulos, unido, unido, no están sueltos. Ahora que, como les digo, puede haber patologías en los que estén sueltos. ¿Esto qué podrá hacer? A ver. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, lo perdí. ¿Qué puede ser este? ¿Basófilo? Si fuera basófilo, deberíamos tener muchos más, es decir, gránulos muy grandes y además ¿de qué color? Anaranjado, doctor. En el basófilo no. En el basófilo deberíamos tener un color violáceo, intenso, casi negruzco, ¿no es cierto? Así debían ser sus granulaciones. En cambio, estas granulaciones, denle, a ver, no sé, el nombre que ustedes quieran, parecen parduzcas naranjas, algo por ahí. Entonces, es una granulación de qué célula? Eosinófilo, doctor. Eosinófilo, muy bien, de eosinófilo. El eosinófilo por lo general tiene solo 2 lóbulos, pero bueno, que lleve 3 no va a dejar de ser eosinófilo, pero estamos diciendo la generalidad. Los eosinófilos tienen 2 lóbulos. ¿Ya? Bueno. Tenemos ahí ¿qué es? Monocito, doctor. A ver, ¿quién dice otra cosa? A ver. Todos están de acuerdo con monocito. Linfocito. Es un linfocito, aunque tenga esta pequeña muesca acá que hace pensar que es arriñonado, pero la estructura, ¿qué me da para el linfocito? Y esto en la siguiente clase se lo vamos a ver con detalle. La cromatina, es decir, el material genético que está aquí adentro del núcleo, este empaquetamiento de cromatina así intensamente coloreada, es lo que le da esa seguridad de ser un linfocito. La otra cosa, además, es más pequeño, tiene una desproporción núcleo-citoplasmática, el núcleo está ocupando buena parte, aunque tengamos citoplasma aquí y aquí, pero tiene buena parte de desproporción. ¿Sí? Entonces es un linfocito. Yo no sé qué hago, ¿por qué sale esto? Bueno, aquí tenemos neutrófilo, ¿no ve? 3, 4 lóbulos. Ahí tenemos otro. A ver, ahí ¿qué tenemos? ¿Qué serán estas 2 células? ¿Qué será esta? A ver. ¿Qué es, chicos? Este es un monocito.
núcleo pleomórfico, irregular, no definido, grande la célula, y además a lo que les iba hace rato, si ustedes recuerdan cómo se veía el empaquetamiento de cromatina de ese linfocito, era mucho más pignótico, ¿no es cierto? Más intenso, aquí es más tenue. Más no cabe duda por el tipo de núcleo que tiene. Lo mismo aquí, un monocito. Tenemos dos vacuolas citoplasmáticas, otra vacuola citoplasmática. Ahorita esto es una clase preliminar a la de la siguiente semana. Más detalle tendremos la siguiente. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Esto qué es? Hace rato lo viste. Linfocito. Monocito, chicos. Monocito, no se olvide. ¿Y esto? Eosinófilo. No, su granulación. Aunque bueno, Neutrófilo. neutrófilo. Muy bien, neutrófilo. Y ahí lo mismo de hace rato. Mira, esas zonas ya son muy gruesas, no son zonas para hacer visualización. Entonces hay que ir buscando zonas más delgadas para ver bien. Esto sería un... Linfocito, doctor. Muy bien. Linfocito, muy bien. Vamos bien, chicos. Bueno. ¿Cuál es la idea de todo esto? No solamente es observar la morfología, ¿no es cierto? No solamente quiero observar la morfología y ver cómo están y todo. Quiero hacer además una fórmula que se llama leucocitaria relativa. Quiere decir que voy a contar 100 células blancas y las voy a clasificar por su estirpe, es decir, cuántos neutrófilos he visto, cuántos eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, en porcentaje. Como es a 100, lo voy a expresar en porcentaje. Por ejemplo, yo podría ver 60% de neutrófilos, qué sé yo, 30% de linfocitos, 2% de eosinófilos, 8% de monocitos. Ese podría ser mi diferencial, ¿no es cierto? Esa es mi fórmula leucocitaria. Hemos hablado en teoría. Vayan a repasar más rato o cuando terminemos la clase. Esa se llama fórmula leucocitaria. Relativa, ¿por qué? Porque estoy expresando en porcentaje. Pero hay situaciones en las que es conveniente no solo expresar en porcentaje, sino en concentración analítica. Es decir, quiero saber no solamente que hayan 60% de neutrófilos, además quiero saber cuántos habrán por milímetro cúbico. Eso se llama concentración analítica, ¿no es cierto? Quiero saber cuántos hay. Bueno, si yo sé que hay 60% de neutrófilos, porque eso lo he hecho en el microscopio haciendo el diferencial, y sé que a un paciente X, este valor no quiere decir que siempre es igual. A un paciente yo he hecho un recuento de 4.500 glóbulos blancos. Ya, 4.500 glóbulos blancos. Yo quiero saber cuántos neutrófilos por milímetro cúbico o por microlitro en este caso existen. Lo único que tengo que hacer es 60 por 4.500 entre 100. Y esa es una regla de 3 simple. ¿Cuánto va a dar eso? Vamos a tener 60 por 4.500 y lo vamos a dividir entre 100, por lo tanto 2.700. Quiere decir que tenemos 2.700 neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Se entiende? A esto se va a llamar fórmula leucocitaria absoluta. ¿Por qué? Porque estoy usando una concentración analítica, la estoy expresando por unidad de volumen. Y eso es lo que es una concentración. Bueno, si yo digo que era 60% de neutrófilos y 2%, entre otras cosas, 2% de eosinófilos, ¿cuántos eosinófilos en el recuento absoluto hay? A ver, ¿quién calcula? 90 por microlitro, doctor. Exacto, 90 por microlitro o por milímetro cúbico, las unidades son similares. Entonces tengo 90. A ver, y hemos dicho que además tiene 30% de linfocitos. ¿Cuál será el valor absoluto de linfocitos? $1.350. Muy bien, así es.
Y 8% de monocitos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto será absoluto el recuento para 8% de monocitos? 360 por microlitro. ¿Cuánto? 360 microlitros. 360. Muy bien. Eso se llama fórmula absoluta. Ahora me dirán, y bueno, ¿para qué me paso semejante trabajo de hacer todos estos cálculos? Algunos instrumentos se lo sacan eso ya de manera automática. Pero ¿para qué hago este cálculo? ¿Para qué sirve? A ver, les voy a explicar. Si yo tengo un 60% de neutrófilos, solo ahorita analizando neutrófilos, tengo 60% de neutrófilos, así número frío, 60%, ¿les parece normal? ¿Les parece bajo, alto? ¿Cómo lo ven? Eso teníamos en nuestras clases también, ¿no ve? ¿Cómo lo vemos? ¿De cuánto a cuánto estarán los neutrófilos de manera normal en sangre periférica expresado en porcentaje? 40, 60, doctor. Un poco más, ¿no? Dependiendo de los autores y del lugar, a veces parece, o sea, dicen de entre 60 o a veces 58 hasta 72, 73%. Entonces, 60% suena normal, ¿no ve? Si yo veo 60%, todo parece bien. Pero, ¿qué tal si el paciente no tiene 4.500 blancos, tiene 1.000? ¿Cuál será el recuento absoluto para 60%? A ver, hagan el cálculo. $600. 600. Fíjense, 600. De hecho, la literatura dice que por debajo de 500, este paciente debería estar aislado y evitar el contacto con personas en una especie de burbuja séptica porque está muy susceptible de tener una infección. 600 blancos, 600 neutrófilos por milímetro cúbico no le está generando seguridad para enfrentarse en primera línea de defensa. Por eso es importante hacer la fórmula absoluta, sobre todo cuando los valores de glóbulos blancos son muy bajos o son muy altos. Para eso se hace. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunta. Bueno. Entonces son nuestras operaciones matemáticas que debemos hacer, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿alguna duda? Y ya saben, en la siguiente clase ya vamos a ver en las diapositivas la morfología para poder describir las células. Una de las formas más didácticas de aprender en citología es ver la célula y describirla. De ahí no se les olvida. Eso queda retenido y cuando vuelven a ver al microscopio, inmediatamente viene a la cabeza la descripción. Cuando se ve una célula, la describimos y es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Dudas? Doctor, Sí. ¿cómo se podría saber que el 100% realmente corresponde a 4.500 por microlitro? O sea, No. Esos 4.500 se determinan. Este es un ejemplo, les he dicho, ¿no? O sea, no es que toda la vida salga 4.500. Usted, no sé, se hará un hemograma mañana y tiene 6.000, yo me hago uno y tengo 5.000. Otro compañero se hace y tiene 11.000. Eso es un dato que se determina. De hecho, en nuestras prácticas subsiguientes vamos a hacer recuento de glóbulos blancos y glóbulos rojos y plaquetas. Eso está programado. Entonces, eso se determina, se observa, se hace el conteo. No es que siempre va a ser 4.500. está bien, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
Bueno, chicos, vayan poniendo su nombre en el chat. La siguiente semana ya vemos las diapositivas. Les voy a ir colgando en unos mañana, por favor, voy a poner ya la presentación de células para que las vayan viendo y se vayan relacionando con eso, ¿sí? Vayan poniendo sus nombres en el chat, por favor. Hasta la siguiente semana, que pasen buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, chicos. Doctor, una compañera tuvo problemas con su conexión a internet y no logró entrar a la clase. Ya.